¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde nuestra nueva sede, el Colegio de Ginecólogos y Obstetras, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, cuyo presidente es el doctor Jaime Kleiman. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir en todas las redes sociales como Salud para Todos. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a los miembros del staff, al doctor Jaime Kleiman, que es ginecobstetra y miembro de este staff, al doctor Gabriel Rojas Posero, que también es ginecobstetra y también está aquí en el Hospital Español. Hola, muy buenos días. Al doctor Omar Flores Juárez, que también es ginecobstetra y está en la Clínica Viveros. Hola, buenos días, ¿cómo están? Y como invitados, hoy tenemos a la doctora Adi Bencibet Durán Ángeles. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Quien es médica egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en medicina integrada por la Universidad de Anáhuac del Norte, miembro activo del Colegio Nacional de Especialistas en Medicina Integrada, CONAEMI, certificado por el Colegio Mexicano de Medicina Familiar, alta especialidad en gerontología médica realizada en el ISSSTE y avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el tema que hoy nos ocupa con ella, alteraciones pulmonares y de la coagulación por el coronavirus. Cabe mencionar que el día de ayer fue día del psicólogo y nosotros trabajamos mucho con el grupo Scalti, con Gremly, Cruz, con todo el grupo Oncoayuda y con muchas gentes que han estado con nosotros, muchos psicólogos. Les mandamos muchos saludos. Reciban el saludo de todo el equipo de Salud para Todos, a todos los psicólogos que nos hacen favor de haber estado acompañándonos, sobre todo principalmente al grupo Iscarti, que son grandes amigos de nosotros. Y pues a Adi le damos la palabra. No sé si algún compañero quiere hacer algún comentario antes. Pues felicitaciones. Felicitaciones. Y ahora, bueno, pues ya rebasamos los 50,000 casos de coronavirus. Sí. Estamos en una pandemia verdaderamente impresionante. Yo creo que realmente estamos viviendo una situación catastrófica, ¿no? Yo opinaría que hay mucha gente, buenos días a todos primero, hay mucha gente que ya perdió, ya no quiere estar en su casa. Ahorita que venía del área de satélite hacia acá, ya hay tráfico, ya la gente salió y creo que la semana pasada y esta semana son de las más peligrosas a nivel contagio y la gente ya no lo entiende, la gente cree que de alguna manera, mucha gente me ha preguntado, ¿es real? Claro que es real, pero es increíble que ahorita ya se están abriendo comercios y es la etapa más peligrosa que estamos viviendo, ¿no? Esta semana y la que sigue todavía. Con comentario. Sí. Gabriel, ¿algún comentario? Pues no, nada más que fundamental. Yo creo que no hay que ser tan egoístas, que esa es yo creo que la palabra. El hecho de decir, a mí no me va a pasar nada, pero está bien, lo que te pase a ti te puede pasar, pero si te pasa a ti, tú puedes contagiar a otras personas y eso no se está poniendo en relieve. Yo creo que es muy importante no quedarse con eso y pues obviamente guardar sana distancia, acatar las órdenes, ¿sí? Que en algunos países es obligatorio y lo hacen hasta con guardia, con policías, y aquí pues no se ha dado eso, pero a mi juicio yo creo que se debería porque pues se ve que está muy relajado. Está muy relajado. Sí, y precisamente por eso el tocar este tema de las alteraciones pulmonares que estamos teniendo, porque sabemos perfectamente que la transmisión pues es por estas gotitas de flush, ¿no? Entonces precisamente este tema
para que la gente, bueno, pueda entender un poquito más por qué tratamos de protegernos, por qué les insistimos en quedarnos en casa, ¿no? Que sí, o sea, muchos pues ya se desesperaron, ¿no? Pero es algo que necesitamos. Claro. Esta es una situación en la que todos tenemos que sacrificar algo, ¿no? Consulta, cuestiones económicas, familia. Entonces, realmente es una situación apremiante. Tan solo que les está hablando ya perdió 2 sobrinos en Ciudad Juárez, de menores de 50 años ambos, en un mes, 20 días. 2 sobrinos míos ya fallecieron por coronavirus. Entonces, evidencias palpables. Otro sobrino de 40 años le dio coronavirus en Puebla. Afortunadamente ya salió adelante, pero sí existe. Para la gente que cree que no existe, sí existe el coronavirus. Claro. Y está de una manera, sobre todo en Puebla, tremenda. Adelante, Adi. Bueno, pues obviamente adentrándonos ahora sí en el tema, voy a hacer una pequeña introducción. Pues recordemos que el coronavirus es un virus ARN, afecta tanto a humanos como a animales, aunque existen muchas especies. Ahorita se han reconocido 3 especies de coronavirus, pero solo las que están dentro del grupo 1 y 2 son las que precisamente afectan a los mamíferos, el grupo 3 solamente a las aves. Ya lo habíamos comentado, su principal transmisión es por vía aérea y esta infección va a tener diferentes fases, que esto es lo que a veces no nos queda un poquito claro. Adelante, doctor. Estas fases las vamos a dividir en 3. La fase 1, que es la parte de la infección temprana, esta vamos a tenerla desde el día 1 hasta el día 6 y día 8. Después podemos entrar en lo que es la fase 2, que es la fase inflamatoria pulmonar o la afección pulmonar, que se divide si tenemos hipoxia o si no tenemos hipoxia, ¿no? Y la fase 3, que es la inflamatoria extrapulmonar, que es donde ya tenemos una afección multiorgánica, ¿ok? Esta fase 1 es precisamente esta en la que vamos a tener una infección por estas gotitas de flush. Dentro de estas puede haber una extensión de hasta 2 metros, por eso la distancia que nos solicitan, ¿no? De 1,5 metros a 2 metros, porque es hasta donde se puede proyectar estas gotitas. Entonces, nos contagiamos de esta manera, vamos a tener una inoculación de este virus, ¿ok? Y vamos a tener un periodo de incubación, es decir, se guarda en nuestro cuerpo y vamos a empezar a tener síntomas, ¿ok? Dentro de este día 1 al día 6 y después de la incubación, que ya sabemos que son hasta 14 días. ¿Qué síntomas vamos a tener? Pues podemos tener solo malestar general, fiebre, la tos seca, pero hay quien no cursa con todo esto y ahorita vamos a explicar el por qué. Dentro de esta fase se empieza a replicar el virus y este virus lo que va a hacer es que se va a adherir al receptor de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Y por qué la afección a otros órganos? Pues porque este receptor lo tenemos en pulmón, en intestino delgado, en riñón, en endotelio vascular y de ahí la afección que vamos a tener progresivamente si es que esto se complica, ¿no? En este momento el diagnóstico lo vamos a poder hacer solamente pues por esta muestra que se está tomando y se hace un PCR para poder tener alguna evidencia de si existe o no esta infección por el virus, aunque en pacientes asintomáticos pudieran tener algún contacto y algunos de ellos podemos tomarle a lo mejor alguna radiografía de tórax y ahí vamos a evidenciar los cambios que está teniendo, ¿no? En este momento, como tenemos una gran carga viral, el tratamiento tendría que ir enfocado a los síntomas y a esta carga viral. Se puede dar desde inicio tratamientos antivirales, ¿no? Entonces, recordemos esto de la distancia, recordemos esto de la protección con cubrebocas. El cubrebocas no solo me protege a mí que lo estoy utilizando, sino también a la persona que está enfrente de mí porque no estoy proyectando este virus, ¿correcto? Entonces vamos a tener un cuadro clínico en esta primera etapa que es básico. Este cuadro clínico es fiebre hasta en el 88% de las personas.
Hemos tenido tos seca hasta en el 67%. Fatiga o malestar general en un 38% de la población. Mialgias en un 15%. Pero también llegamos a tener cuadros gastrointestinales como la diarrea. Y esta diarrea a la que no le habíamos hecho caso, ¿no?, pudiera ser parte de nuestro cuadro de coronavirus y está presente hasta en el 32% de las personas, ¿no? Algunos otros síntomas que llegamos a tener pueden ser el dolor de cabeza, la cefalea, dolor faríngeo, alguna otra manifestación gastrointestinal, no necesariamente la diarrea, ¿no? Pero estos son los síntomas más característicos de la enfermedad, ¿correcto? Que obviamente los hemos escuchado 1001 veces, ¿no? Voy a adentrarme un poquito a la parte de esta replicación viral y de por qué hay pacientes asintomáticos y por qué hay pacientes que progresan. Ya les decía yo que el virus se pega al receptor de la angiotensina, va a entrar a la célula y va a empezar su ciclo de replicación. Esto va a generar que la célula infectada entre en un área de piroptosis, se le llama así, en donde empieza a tener una secreción de sustancias y estas sustancias se pueden ir al intersticio, se pueden ir a otras células subyacentes y empezar a ser infectivas. Se empieza a desarrollar una serie de citocinas inflamatorias, activación de macrófagos, ¿okay? Y estas interleucinas y estas citocinas inflamatorias pueden tener dos caminos, una respuesta normal y una respuesta anormal. Y he ahí la diferencia de pacientes asintomáticos, pacientes sintomáticos o pacientes con un cuadro leve y pacientes con un cuadro severo, ¿no? Entonces, esta respuesta normal o anormal va a depender mucho de nuestro sistema inmunológico. Saber cómo va a responder mi cuerpo frente a este virus. Entonces, si tengo una respuesta normal, que es lo que debería de hacer mi cuerpo, se va a activar las células T, que son las que nos van a proteger, va a haber una respuesta celular eficiente, una mínima inflamación y daño, ¿no? Y a lo mejor sí vamos a poder tener una radiografía que nos muestre infiltrados mínimos, pero hasta ahí. Nuestro cuerpo va a poder actuar frente a ello. Pero ¿qué pasa si mi respuesta inmunológica es anormal? Vamos a tener esta liberación de citocinas y de células inflamatorias. Dentro de ellas ya lo habíamos escuchado, interleucina 6, 2, TNF-alfa, entre otras, que va a generar anticuerpos, pero estos anticuerpos no van a poder neutralizar esta infección. No van a poder. Sí. Exacto. Entonces se va a potenciar todavía más la efectividad del virus y vamos a tener la tormenta de citocinas, ¿no?, dentro del día 7 y 8. Entonces, es la primera semana de la infección y ya tenemos por dentro todo un proceso inflamatorio, toda una tormenta. Perdón, Sí, sería adelante. durante la primera semana en donde se empieza a establecer todo el cuadro clínico, el Todo el pródromo cuadro clínico. y la enfermedad, Así porque es. la infección la adquiriste al Desde estar en contacto. mucho Ahí tiempo se va antes. desarrollando Sí, la claro. A enfermedad. partir de que empiezan la sintomatología del Exacto. paciente. Ya viene la enfermedad. Ya Exacto. viene la Ya enfermedad. viene y la todos Aunque estos el paciente cambios. está infectado desde antes. Claro, Exacto. porque tenemos el periodo de incubación. Sí, claro. Exactamente. Sí, porque podríamos hablar de portador sano asintomático, Asintomático. que viene el contacto de la Ujú. infección o prima-infección le llamaría. Previa infección. ¿Sí? Ok. Claro. Y entonces, esta tormenta de citocinas es lo que nos va a generar el aumento en la permeabilidad vascular, ¿no? Y es aquí donde empieza a haber daño a otros órganos por este receptor que mencionábamos que se encuentra en otros órganos, ¿correcto? Es ahí donde empezamos a tener complicaciones, ¿ok? Vamos a tener alteraciones en lo que son las plaquetas, pruebas de función hepática alteradas, fallas orgánicas, hasta lo que nos lleva a una coagulopatía o una alteración trombótica. Caótica. ¿Ok? Después vamos a entrar en la fase 2. Si el paciente no tuvo una respuesta inmune adecuada, entramos a la fase 2. Esta fase 2 donde vamos a tener ya una inflamación pulmonar, podemos llegar a tener una neumonía viral incluso,
¿ok? Vamos a tener los mismos síntomas, vamos a persistir con fiebre, tos, pero aquí es la diferencia. Podemos tener datos de hipoxemia o aún sin hipoxemia. Entonces esta fase 2 como que se divide. Ya vamos a tener radiográficamente los infiltrados bilaterales, las opacidades, este vidrio despulido que mencionábamos, ¿no? A nivel de laboratorio, pues ya vamos a tener una linfopenia. Vamos a requerir probablemente ya más medidas de apoyo, antivirales. Perdón, el vidrio despulido, para no perdernos. Sí, lo voy a mostrar en dónde una. se va a reportar? Lo vamos a mostrar en Ahí una está, imagen. ahí Ahí está. está. Perfecto. Ya está la radiografía, gracias. Ahí está la radiografía, donde vamos a tener imágenes en vidrio despulido. ¿Ok? ¿Por qué se le llama vidrio despulido? Por la imagen que presenta, precisamente. Es como si viéramos, pues eso, un vidrio que está así Y que se con ve en varias infiltraditos. patologías, ¿no? Exacto, no es exclusiva del coronavirus. Pero es por Exacto. el edema bronquial, el edema que causa el alveolo, En el causa la alveolo. imagen, una imagen como vidrio despulido, como si hubieras tallado algo. Tallado el- Es el sistema alveolar, el edema alveolar. Y que lo vemos en, Sí. en varios procesos. En varios Se procesos, difunde el claro. intesticio, o sea, Exacto. todo alrededor. Todo. Una pregunta, Di. Sí. Tiene que cotejar precisamente la imagen con el estado de actividad que se encuentra en ese momento el paciente. O sea, Porque tú puedes directamente tener proporcional. Directamente, puede pero sí. Sí. Lo que quiso decir. directamente. Fíjate que aquí hay una O sea, pregunta. colabora la actividad del padecimiento. Ahorita aquí hay una pregunta ¿Es importante. antes o después? Sí. Pregunta Rodrigo, ¿cuáles son los síntomas respiratorios que hacen que se hospitalice una persona? Ahí vamos, Rodrigo. Exacto. Ahí vamos. Lo vas a decir más adelante. Sí, así Y es. yo creo que es la insuficiencia respiratoria. Sí. Exacto. Sí, Es que esta falta fase de- 2, que decía yo que se dividía, está la fase 2B, que es cuando ya tenemos disnea, es decir, la falta de aire, Exacto. y podemos tener una hipoxemia, es decir, una saturación de oxígeno disminuida. Nosotros como médicos lo podemos ver en una gasometría con el PAFI, menor de 300, ¿no? Para todos los demás, bueno, una saturación de oxígeno menor de lo esperado para la edad, porque recordemos que por edad también tenemos diferentes parámetros de oxigenación. O Y hasta si es una- fumador, o hasta perdón. una oximetría. Claro, hasta una oximetría. Pero si es fumador. Exactamente. Ese es un buenísimo punto. Acabo de ver una ponencia precisamente en pacientes con tabaquismo y con EPOC. Sumamente interesante, Sí, madre mía. porque ellos pueden permanecer con su mismo tratamiento, poder tener un valor de oxigenación obviamente Y hasta más bajo. disminuido, Claro. pero entonces tenemos que evaluar cómo se encontraba el paciente previo a esta infección asociada a O coronavirus. sea, las enfermedades previas antes de Así ese cuenta contacto. muchísimo. Exacto. Entonces, ese es el momento en el que decimos, este paciente requiere de hospitalización. ¿Por qué? Porque necesita probablemente apoyo de oxígeno, ya sea invasivo o no invasivo, ¿no? Tratamiento antiviral, probablemente ya corticoides, entonces ya el tratamiento se extiende, ya el apoyo ya es diferente. ¿no? El corticoide sería el llamado la exacerbación del cuadro que está en su expresión respiratoria. El desinflamar. Es sería- para Es desinflamar el desinflamar precisamente. directamente. Y es obligado. en Porque el es una tratamiento. valoración previa. ¿En qué momento vas a instalar Corticoide. el corticoide? Ahora, ¿cuál es la Exactamente. insuficiencia respiratoria? Es lo primero que te da como el dato de urgencia de que necesites apoyo de oxígeno. Sí. Si tu saturación de oxígeno está por abajo de 70-60, tienes que tener puntas nasales. Pero si empieza una hipoxia más severa, es cuando ya se decide si se va a intubar o no se va a intubar o dar ventilación asistida, ¿sí me explico? Sí, claro. Y el dato de urgencia, lo que decían, pues es la falta de aire, es la insuficiencia. Ahora, no por eso se va a prestar a que si fumas tienes más ventajas, al contrario. Por eso yo les digo, aguantan mucho más poca ventilación un fumador o un EPOC por lo que está acostumbrado. Bueno, hay un medidor, ¿no? Un oxímetro que te va a dar precisamente la concentración. Oxímetro de saturación Palmer se llama, Sí. que es para ver mediciones de en oxígeno. el dedo. Directo, exactamente. Sí. Así es. De hecho, se comentaba que los pacientes con tabaquismo tienen 4 veces más probabilidades de complicaciones por coronavirus, precisamente por tener una patología previa Y respiratoria. 6 veces más probabilidades de morir. Adi, ahorita que estás tomando el tema del fumador, generalmente hablamos en medicina de cosas muy técnicas, pero toma receptores llamados nicotínicos.
en este caso la expresión de la actividad del coronavirus, se habla de receptores nicotínicos. No o sea, sé, aquel persona que es fumadora. no se ha visto, de hecho, se pensaba que la nicotina, al tener una menor expresión del receptor de angiotensina, pudiera ser protector. Completamente erróneo. Falso, ¿no? ¿No? Falso. O sea, sí tiene menor expresión del receptor, pero eso no te va a proteger, ¿no? O sea, ser fumador sigue siendo un riesgo contrario, para latente, muchas claro. cosas. Para todo. Son ocupados los receptores, se los gana. ¿No? Le Sí. gana la carga viral. Sí, pero Se de ocupa. ahí, Más Por sin ser embargo, simplemente fumador. ahorita con la contingencia de no salgas de tu casa, el índice de la gente que fumaba incrementó por la misma, incrementó tabaquismo. la ingesta de tabaco, la ingesta de alcohol, incrementó muchísimo el tabaco. Es lo que estaba viendo en una estadística, que se están vendiendo un promedio el 35% más de cajetillas, Ciudad de México. A pesar de que se aumentó el impuesto. Ah, sí, no, pues por eso siempre hay dinero. Es una justificación al encierro y a la ansiedad. Al encierro, exactamente. Y a la Aquí ansiedad. están haciendo una observación nuestro amigo el urgenciólogo Marco, que es ya del Politécnico, sobre todo que Sí, son no médicos saben. que están en la primera línea. Bueno, todos los médicos Ujú. de la universidad, de todas las universidades, todos los médicos de La Salle. Yo creo que vaya una gran felicitación a todos los médicos y desafortunadamente lo que pasó con los médicos de Nuevo León que venían a reforzar, que fueron secuestrados virtualmente. Vaya una felicitación a toda la gente que está en el sector salud apoyando, enfermeras, camilleros, gente de intendencia, toda la gente que está implicada en la labor de auxilio para el servicio y atención de esto de la atención del coronavirus. La primera línea, ¿no? Sí, todos, ambulantes, todo, hasta los vigilantes tienen que ver. Sobre todo a los del Politécnico. Hay un decálogo del Politécnico hermosísimo. No sé si lo han escuchado. El decálogo del Politécnico es hermosísimo. Ujú. Marco ha estado con nosotros, es un urgenciólogo extraordinario y nos dice que nos pongamos los cubrebocas y pues es muy difícil transmitir con los No cubrebocas se entendería. y es la visión que da la cámara, pero sí estamos a la sana distancia, Marcos. Le hacemos saber a los escuchas que es una sala amplia, nada más que la visión que da la cámara nos hace ver más cercanos, pero estamos respetando la sana distancia, de acuerdo a las normas y a los parámetros que nos está dando la autoridad sanitaria y los calidólogos del sector salud. Calidólogos. Perdón. Continuamos. Así es. Y precisamente hablando del tabaquismo, que tenemos un alto número de pacientes con tabaquismo, muchos de los que están hospitalizados probablemente pudieran, ¿no?, tener EPO, pero está subdiagnosticado en nuestro país, ¿no? Entonces eso también hace que haya mayor número de pacientes graves. Hasta más del 50% generalmente ¿Sí? por ahí andan corriendo que tienen problema pulmonar. No COVID, sino No, enfermedad no. pulmonar obstructiva crónica por tabaco. crónica. Exacto, Exactamente. más del Muchos no 50%. se conocen porque recordemos que tienen que pasar por la espirometría, que los vean, etcétera, etcétera. Sí. Entonces es un camino largo que a lo mejor no habían concluido o no se habían estudiado y ya tenían un problema pulmonar previo, ¿no? Sí. Ya el Oiga, paciente está... Sí, doctor, dígame. mira, una pregunta. Lo que pasa es que muchos pacientes, médicos, colegas, incluso gente está publicando la tomografía, es decir, el estudio. Entonces lo ponen así, todo el mundo pregunta, pues sí, pero ¿qué se ve? Incluso los médicos, ¿no? Entonces Una placa aquí simple, está la tomografía. Entonces, ahorita ajá. vamos, después, ajá. nos puedes decir, por ejemplo, aquí Sí. en la que está abajo, ¿por qué a dónde ves el daño? ¿Cuál es el normal y cuál es el anormal? Sí, a eso iba. En la parte Sí, cuando ok. están hospitalizados, Sí. que ahí es donde ya vamos, ya están hospitalizados, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues la radiografía de tórax, que ya habíamos mencionado que va a tener esas características, pero si hay algo importante y que tiene valor predictivo, es hacer una tomografía en los pacientes.
Esta tomografía nos va a dar precisamente las mismas imágenes que vemos en la radiografía, las vamos a ver en la tomografía, pero con una manera más definida, Exacto. ¿no? Vamos a ver todo este daño que se tiene a nivel del intersticio que mencionaba el doctor y este edema pulmonar, lo vamos a ver con más claridad en la tomografía. Este es el estudio que más nos va a ayudar. Realmente es el predictivo de esta infección, ¿no? Entonces, se van a ver imágenes radiopacas en toda la parte del intersticio, ¿ok? Se va a ver este edema pulmonar, O este sea, aumento en podríamos la decir trama. que podemos compararlo como un vidrio esmerilado, Ujú. vidrio Recuerda- pulido, la imagen. Pero en la menos tomografía, No, la No, tomografía no, Piero, estoy preguntando. No, la Para- tomografía no. no, la tomografía es corte axial. O Es sea, un Aunque corte son cortes diferente. y... Ajá. Ok. ¿recomienda la tomografía con medio de contraste endovenoso, sin medio de contraste, o sale la imagen en cualquier...? Incluso en una tomografía simple se Simple. va a ver Ok, las lesiones. perfecto. Sí, Exacto. porque No acuérdate que necesitamos- el medio de contraste, aparte de que le encarece, ya nos trae otros, Otras Las complicaciones, complicaciones, tenemos claro. que evaluar al y no paciente. en todos el gradolíneo Exacto. es lo indicado, ¿no? Sí. Con la tomografía simple se ven estas lesiones sin Si hay ningún daño del problema. riñón, Sí, pues le es vas peor. a llegar. Ya no podemos hacerla. Y que es una de las complicaciones más Ya comunes te lo vas a llevar. del coronavirus. Claro. Entonces el uso del gradolíneo no es lo indicado. Por eso me Así pregunto. es. Y bueno, ya tenemos el paciente hospitalizado, que a lo mejor ya va a pasar a la siguiente fase. ¿Por qué? Porque se sigue complicando, se sigue exacerbando todos estos procesos inflamatorios. Ya hay un síndrome de hiperinflamación sistémica extrapulmonar. Es decir, ya nos afectó el pulmón, pero ahora vamos a tener daño a otros órganos precisamente por los receptores de angiotensina, ¿no? Entonces vamos a tener todavía más tormenta de citocinas. Podemos llegar a tener un síndrome hemofagocítico. ¿Qué es esto? Es donde el sistema inmunológico es completamente ineficaz, ¿ok? Y entonces vamos a tener esta activación excesiva de nuestro sistema inmune, pero aún así no puede lograr contrarrestar ya esta infección, ¿ok? Podemos tener ya una insuficiencia respiratoria marcadísima, ¿ok? El fallo multiorgánico, y es donde vamos a tener que tomar esta decisión de ventilación mecánica a nuestro paciente, ¿no? Tratamiento ya está establecido, ya habíamos dicho, corticosteroides. Ahora vamos a agregar inhibidores de citocinas, ¿no? Podemos agregar inmunoglobulinas. Ya el tratamiento ya todavía va más encaminado a la parte sistémica. Okay, ya la parte pulmonar ya vimos que está completamente afectada, pero ahora tenemos afección a otros órganos. Y es ahí donde vienen las complicaciones trombóticas precisamente, ¿no? La coagulopatía. Entonces, vamos a recordar que la respuesta inflamatoria es un estado ya protrombótico por sí solo, ¿no? Por tener receptores a nivel vascular vamos a tener daño endotelial. Este daño endotelial, ¿a qué nos va a llevar? A una microangiopatía trombótica, ¿no? Vamos a tener ya daño también a nivel vascular. Las paredes. Y se cree, hay una de las hipótesis que dice que este virus puede afectar la cadena B de la hemoglobina, ¿no? Y entonces va a inhibir una molécula M de la hemoglobina, disminución de su capacidad, liberación de hierro a nivel circular. Tromboxano Entonces, A2. Sí, vamos a tener una serie Fíjate de sustancias liberadas. una cosa que empezaron a manejar originalmente y una de las cosas que empíricamente la gente empezó a decir, no, es que se dice que los pacientes se están coagulando, entonces hay que darles anticoagulantes y hay que darles antivirales. Dije, bueno, pues es que todos los pacientes que empiezan a tener complicaciones metabólicas empiezan con problemas de coagulación. Sí, Sí. porque ahí viene el contexto que estás marcando, ¿no? Si es muy diferente una coagulación intravascular diseminada a una coagulopatía que se está instalando. Inicialmente es muy diferente, muy distante una cosa de la otra. Entonces, Exacto. la sugerencia, y los pacientes obviamente le mandan a uno la sugerencia, le mandan a uno la información, es que empiecen a darles
a los pacientes Anticoagulantes. bajo más el tratamiento, y bueno, lo hacen de la mejor de las intenciones, pero tú le metes anticoagulantes a todos los pacientes que te llegan y después va a ser un sangradero de pacientes. Es que y ahí vas a es un tener gran debate en el problemas. contexto, Sí. porque depende mucho de sus antecedentes previos, si estaba anticoagulado el paciente o sus enfermedades preexistentes. Entonces, a razón de eso, vas a tomar la decisión, pero a veces no te da tiempo. Entonces, hay el lineamiento que dice Roberto. O sea, ¿cuáles son los riesgos que corres en instalar un anticoagulante? O sea, si está justificado el anticoagulante como tal, pero el lineamiento es entender de por sí, por ende, cuál es la condición general previa del paciente, porque son casos que hay que individualizar Claro, en eso, ese momento. yo creo que hay Porque que está individualizar justificado, cada pero en caso. su momento. Por Sí. supuesto, tienes que individualizar cada caso, pero yo tengo una pregunta muy concreta y es en cuestión de prevención. ¿Qué tanto puede llegar a prevenir la dosis, la microdosis diaria de ácido acetil salicílico? O sea, la aspirina Junior o la aspirina Protec. Como prevención, extraordinaria. En este tipo de manejo. O sea, porque obviamente o sea, no como directamente anticoagulante, No, Es un pero- como agregante agregante. sino como plaquetario. agregante Es que, plaquetario. ¿sabes qué? En relación a esa pregunta que estás haciendo, tiene que ver por dónde se va a dirigir todo el concepto de la cascada. Porque una cosa es manejar un antiagregante plaquetario que va dirigido a las plaquetas, porque aquí lo que se ha dado cuenta en los estudios es que las plaquetas pueden estar normales en su cantidad o ligeramente disminuidas. Lo que toma es otro contexto, no Sí, como gira otro directamente hacia la plaqueta. Por eso ahí está el debate. Acetil salicílico como antiagregante plaquetario, el dopidrogrel, ¿no? Que se dice tanto, pero aquí más que nada la coagulopatía viene la cascada hacia otro territorio, que es lo que está Exacto. comentando ahorita Adi. Hay una desregulación en la cascada de la coagulación, más que en la vía de las plaquetas, es en la Exacto. cascada de la No las toca ahí coagulación. de esa manera. Entonces, hay formación de coágulos de fibrina, que esto es lo que se va precisamente, por ejemplo, a la parte alveolar, intraalveolar, y eso es lo que está dañando. Entonces, al ser de la cascada de coagulación, los estudios que se están haciendo más enfocados no es hacia la aspirina, sino hacia las heparinas. Ujú. Son las que más se han Totalmente, estudiado las de bajo precisamente peso molecular. por la cascada de coagulación. Sí, Hay un- y la pregunta va porque pues la gente en general, o sea, tú puedes llegar a la farmacia y pedir aspirina o Ujú. dosis mínima de aspirina o de aspirina, pero no es tan frecuente que la gente llegue a la farmacia y pida heparina. Sí, Sí, o sea, es que hay, Sí, que, no. hay que entenderlo. Ahorita es muy importante lo que dijiste o tú, comadina, Jaime. ¿no? O comadina. Me das mis Sí, 30 fue muy miligramos de- importante el contexto que manejaste en ese momento Sí. y el contexto que está manejando Adi. Claro. Porque tú puedes ir a la farmacia para que no me dé mi Exacto. profilaxis. No, No, la profilaxis con un antiagregante plaquetario, una aspirina, estamos distantes a otra cosa. ¿De qué estamos hablando? Distancia, otra cosa totalmente. A otra cosa. ¿De qué será? Ya tengo antecedentes previos de riesgos de generar un proceso tromboembólico, por ejemplo, el sobrepeso o la obesidad mórbida. Es un ejemplo. O la misma diabetes, o que soy hipertenso, o soy cardiópata, o tengo problemas en la titulación de ciertas sustancias lipídicas o grasas Ujú. que están incrementadas en mi territorio sanguíneo, que me generan la procoagulación. No estamos hablando de otro esquema. Entonces, por eso viene mucho Sí. el debate, porque cuando tú los das de alta a los pacientes que salen, de los afortunados que salieron del cuadro, del hospital, del respirador, dices, seguimos el tratamiento con un anticoagulante, y ahí viene el debate. O le vamos a dar una aspirina o un clopidogrel. No, no le va a servir para nada. Ahí está el debate. Exacto. Sí, exacto. Esa es la, creo que sería bueno haberlo Claro, aclarado. no, y esto lo dije porque, pues, como se ha mencionado, Sí. pues la gente va a la farmacia y se empieza a tomar, y lo peor del caso no es que empiece a tomar ácido acetil salicílico, sino que empieza a tomar de más ácido De acetil más. salicílico y pueden llegar a tener hemorragias de tubo digestivo Sí. o de otra índole, Exacto. y no nada más no le va a servir, sino le va a perjudicar en otras Me cosas. habla mi hermana que habló a Denver con los familiares y le dicen,
que se tomara 2 aspirinas con agua caliente y 2 jugos de limón todas las noches. Dije, La gastritis. pues tómatelo si quieres. Yo no te lo sugiero. ¿Qué es lo que están usando para Sí, curar a los Sí, no, pacientes? hay que error. O sea, error, Hay error. que sí. Pero no hay. Tengan hay cuidado, preventivos. o sea, no tiene una razón. Y lo mismo que los retrovirales también lo están usando, como mucha gente supo, el oseltamivir, ya toma oseltamivir y su aspirina. Pero los Santamivir, tú lo sabes que está para la influenza. Sí, para Ocho, que uno de negro, no Incluso tiene nada que ver aquí. sacó No Roche tiene nada que en ver. el último congreso No, de lo medicina hizo la interna gente, que no, Omar. estuvimos, Sí, sacó uno de un día, no me ataque. pero no hay. Sí, claro. Y el que se está usando, que se usa en el ébola y en el SIDA, todavía no hay en México, Sí, no, ni ha llegado. ni ha llegado. Ni ha llegado. Entonces, estamos todavía en pañales en eso. Y vamos a hacer unos saludos para nuestra fan número 1, a Lidia Araceli Andrade Muñoz, la esposa de Gabriel, que siempre está. Sí, Saludos, Lidia. A Dafne Franco y también para Lupita Agueros, que nos están viendo. Por favor, reciban un afectuoso saludo, y sobre todo a Lidia y a los hijos de Gabriel, que bueno, ahorita no sé si ya se levantarían, pero están tomando sus vacaciones. Sí, ¿verdad? Sí, porque- sí, mira, y también saludos a José Robles, a mi paciente Laura Rueda, gracias por estarnos viendo, escuchando, por supuesto al urgenciólogo Marco, que ha venido aquí con nosotros, Ermi Camarena nos manda buenos días, ¿quién más? Nelly Canales nos está viendo, la hija del doctor, saludos Nelly, Lou Rodríguez Lagunos Carla León también. saluda a Omar. Rafael Zabaleta dice que ¿qué opinan del ultrasonido pulmonar? ¿Se hace ultrasonido pulmonar? Yo no he oído Yo no he de ultrasonidos escuchado. pulmonares No, digo, tienes una ventana ósea que no te dejaría ver. en COVID-19, Es que se habla de la- en el triaje. Se habla del manejo de sus ultrasonidos Doppler, pero ya cuando tenemos Daños prácticamente daño musculares, y pero- O sea, comorbilidades sí, pero asociadas. No está indicado, Pero es diferente ahorita el no está esquema. indicado, Pero un ¿verdad? ultrasonido Pero sí Doppler se es llega No, a la no tiene una A nivel razón, grosor de arterias. Sí, es grosor una de base arterias. Se sustentable. llega a utilizar de antemano, Le- pero tiene Está otro en contexto. partes blandas, Tiene otro en contexto. mamas Sí, o en sí, otro tipo, sí, pero pero, a nivel pero pulmonar. no a nivel pulmonar. Por eso, cuando Sí, eso debe El gold ser standard ultras- es Es que la ha de ser, tomografía. ¿saben qué? tomografía o la Ultrasonido radiografía. Doppler, pero vascular. Se ha Sí. referido la Sí, la porque pregunta de pulmonar- ser Sí, pero Aquí está eso la no- pregunta así porque nada más. Igual y es por ahí. Sí, la es vascular, diferente. Dice claro. ultrasonido Diferente. pulmonar en el COVID-19 en el No. Pero triaje. lo que vas a ver Esa es es la un edema de interpretación. grandes vasos, únicamente. Sí, no es de vasos Sí, sanguíneos. no. Más que Es es un ataque, ¿no? Una Es Doppler. La pregunta está así tal cual. Ahí Sí, la sí, tienes no. tú, Así Gabriel. que ya dejen en paz Así al que ya. doctor Canales. Pero bueno. Adi, Sí, no. Adi. Precisamente viendo estas complicaciones trombóticas, esta coagulopatía, pues precisamente la parte europea, que ya tiene mucho más tiempo que nosotros, han hecho varios estudios precisamente utilizando heparinas de bajo peso molecular, heparinas normales, han utilizado aspirinas, y lo que se ha demostrado en estos estudios es que el uso de heparina de bajo peso molecular ha tenido una menor mortalidad en los pacientes que ya tienen una coagulopatía. Entonces, pues esta es la que ahorita se está utilizando precisamente por la evidencia que ellos ya han utilizado. Y retomando lo que ya habíamos dicho, no hay uso de anticoagulantes como preventivos. Por favor, no vayan por su aspirina, no vayan por heparina, porque incluso se hizo un estudio en población general, ¿no?, con heparina. Entonces, no se mostró ninguna evidencia de prevención, ni de mejoría, ni de No, nada. es que no te va a prevenir. Entonces, Estamos hablando del cuadro, no del hay. manejo del paciente ya ¿No? infectado. Exacto, es esto muy es diferente. un paciente Ya ya, salieron grave. dos respuestas, del ¿No? urgenciólogo Marcos. Excelente herramienta en unidades donde se cuenten con el recurso, teniendo en cuenta que es operador dependiente, Están hablando de la De tomografía. la tomografía. no del ultrasonido. No. Sí, ¿no? Aquí le está respondiendo a Rafael, que es el que Rafael preguntó. Zabaleta. Sobre el ultrasonido ok. pulmonar. Sí, ¿no? y Lupita Agueros es mucho más es más
diagnóstica que la tomografía computarizada y la reconstrucción. Hijo, no creo. Bueno, Lo pondría mucho en tela de... Marco es un medicazo en urgencias, ¿eh? Entonces, Sí, pero como... Pero Yo- es que hay que No, hacer todo el Lupita dice, diagnóstico es completo. mucho más diagnóstica la tomografía y la reconstrucción que algún otro estudio. Sí, la tomografía. Eso sí. Sí, la tomografía. Sí, Agregado a sí, los cuadros y a los datos clínicos y al laboratorio. sí, Sí. claro. Entonces, bueno, eso ya es un paciente grave, estas son las alteraciones que estamos teniendo y la última, pues obviamente es pues la protección que tenemos que seguir ocupando. Y Tenemos preguntan de la mascarillas y respiradores. hidroxicloroquina también. que la usa Trump. Trump. Me están poniendo aquí La usa que la Trump. usa Trump. Y que está escasísima, ¿no? Y que Sí. podemos hasta- Adi, que hasta ¿tiene los un chicles ya porqué vienen. exclusivamente usar heparina? ¿Heparina? Sí. Bueno, hablábamos precisamente de la Pero cascada tiene de un porqué a coagulación. diferencia de otros, ¿por qué ella y no otros tipos de anticoagulantes? Sí, Creo que precisamente es importante eso, por dónde actúa la... por dónde actúa. Exactamente. ¿A qué se refiere? La zona en la que actúa en la cascada de coagulación la heparina, es por eso que utilizamos esta heparina de bajo peso molecular. O sea, da a entender Esa es la que, indicada, la de que bajo tiene peso molecular. Bajo peso. efectos sobre la cascada de la Flexible. coagulación. de la, pero sobre el proceso inflamatorio y la tormenta de las citocinas. ¿Sí? Se ha visto en los Sí, estudios. y evita precisamente esta formación de la fibrina que estábamos mencionando, esta formación de fibrina a nivel intraalveolar, a nivel vascular, y es por eso que está indicada la Es lo que heparina de arrojan los bajo estudios. peso molecular. Exacto, por eso. Exacto. Ujú. Y bueno, a grandes rasgos, pues bueno, todo lo que implica esta afección O sea, no pulmonar hay es un que anticoagular resumen. al paciente ni darle, no hay una prevención No hay. tal, No hay sino prevención. la La única los problemas de prevención, coagulación son complicaciones inherentes sí, que suelen presentarse, pero hay indicaciones muy específicas para el usar, uso. Ujú. pero no todos los No pacientes todos los pacientes. se coagulan. No. De hecho, es lo que yo les decía, acá en la zona donde yo trabajo, en el mercado que tenemos ahí muy cercano, Es ya que se yo voy murieron al 15 contrario. pacientes. ¿Tú vas al otro? Entonces, Lo opino diferente. Ah, él va a otro mercado. tú no vas a ese mercado, pero se no, murieron yo voy a 15 otro mercado. pacientes. Omar va al Costco. Pero yo les digo, todos los pacientes Yo opino que se diferente. mueren se coagulan. Sí, o sea, aquí O sea, dijeron, ya se murió, ya se coaguló el paciente. Pero es que porque sí, es la son expresión. situaciones. Pero Entonces, aquí hay que Rob, tener mucho cuidado a veces Sí. con el tipo Términos que usamos. de los términos, los comentarios. Son situaciones que a veces la semántica, la manera de decirlo, ocasiona muchas controversias, ¿no? Sí, claro. Nosotros nos tocó hacerlo allá en imagen muchas veces, que había controversias, que son buenas las Claro, controversias, claro. son formativas, son normativas, y Puntos de vista diferentes, ¿no? que en una ocasión le pasaba yo el texto que íbamos a hablar a nuestro director ahí en el informativo, porque le decía, oiga, a don Antonio Valerio, que era el director del noticiero, Antonio Valerio. oiga, ¿de dónde se sacó usted estas preguntas, no? Porque él veía Sí. alguna nota de periódico, se la sacó como Chencay de la manga, Sí, ¿o sí, qué? sí. Porque Sí. nos hacía unas preguntas Que se decía, no, que ¿quién dije, contesta? es que lo leí en un periódico aquí, Sí, sí, dije, sí. pues es que yo estoy tratando de sacar la información del INEGI, de Libros. formas bien fundamentadas, y usted de repente me saca unas preguntas que no sé qué decirle, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se responde, pero luego de repente usted me pone de cabeza, no sé qué decirle. Oye, Adi, hay una pregunta muy interesante. Fíjate que están diciendo que ya se están poniendo de moda los oxímetros.
Entonces están preguntando cuál es el nivel normal, los niveles normales que da ese oxímetro. Arriba de 90, ¿verdad? Arriba del 90, siempre y cuando no tengamos alguna enfermedad pulmonar previa. Exacto. Y arriba de 88 en adultos mayores. Y si es fumador, arriba de 86. Ok, Y si es fumador Sí, crónico, así de una cajetilla diaria, arriba de 86. adultos mayores de qué edad A partir de 65 años en Esa- adelante, Ok. 88 es como su límite bajo. Bueno, perfecto, muy bien. Y es igual aquí en México, zona metropolitana, que Poco contaminada. poco contaminada, que a nivel del mar. No, No, allá la temperatura es mayor. en el mar la vida es más sabrosa. Obviamente. Allá me pongo Pero sí sí es importante seguro porque estoy este- en 95. Este programa lo escuchan a nivel del mar, lo escuchan Sí. en todo el territorio nacional y A nivel fuera del de mar, nuestras sí. fronteras. Y yo creo que sí es importante también, pues esto, ¿no? O sea, si es lo mismo a nivel de la Ciudad de México, que estamos más altos que a nivel del mar. Sí, no. A nivel del mar se maneja arriba de 90. Sí, arriba de Parejo, arriba de 90. 90. Modifica. O sea, igual que en México, igual que en la Ciudad de México. Pero bueno, te hablan de hasta adultos mayores, fumadores, arriba de 90. 90 sería Todos deberíamos limítrofe. estar por arriba de todos, 90. todos. Ahí sí, todos. Digo, una persona que tiene 93, 94, a nivel del mar tiene 97, 98. Saludos a Jackie Manzanero, que fue nuestra representante. Ah, ya. También Ajá, su sí. representante. Perfecto. Adi, muy bien. una situación, hay un aspecto que me sigue llamando mucho la atención. Porque estábamos hablando, la primera parte es el proceso de la infección. Ujú. Después viene el proceso, digamos, inmunológico, inflamatorio, Clementina. y después viene la coagulopatía, que va en relación con un proceso de la inmunocoagulación, o sea, va conectado. Entonces, cuando estamos hablando precisamente del disestrés respiratorio, hoy por hoy lo último que salió por ahí, al estar hablando de la coagulopatía, te pregunto, Adi, va a ser la primera partida precisamente que va a tornar en la elevación, por ahí se habla de un dímero D, y se habla de una elevación de fibrinógeno, para lo cual hace un momento estábamos refiriendo que las plaquetas se mantienen igual o ligeramente disminuidas. Pero en el tiempo de, bueno, hay los factores de la protrombina, el tiempo de tromboplastina, en ocasiones se mantienen no tan alterados. Pero más que nada la coagulopatía se va en relación a la elevación de ese dímero del fibrinógeno, que es el resultante precisamente del proceso inflamatorio que está surgiendo de las sustancias últimas de fibrinógeno que se están liberando en relación a esa inflamación. Ujú. Y que Exacto, se es esa- despunta la coagulación. Es esa respuesta de la inflamación, de la coagulación, ¿no? Lo que va a generar esta elevación del dímero D. De hecho, se dice que entre más aumenta este dímero D, la probabilidad de mortalidad es todavía mayor. Y ahí se mide la grado de mortalidad. y Exactamente, complicación. con eso Ok. lo podemos llegar a ver el pronóstico de este paciente. Digo, un paciente que ya tiene 6 veces por arriba el dímero D del valor predictivo normal, Sí, es por ahí. es una mortalidad. A nivel De plaquetario. 500, sí. Lo Sí. encuentras 1000, 3000. Sí, Porque ahí el dilema era al principio, se pensaba que todo se originaba en el pulmón. ujú, y no, No, no. pero ahí Es de la viene cascada de la de la- cascada de la cascada, coagulación coagulopatía. hacia el pulmón. Así Claro. Ok. Esa fue pregunta de examen, ¿verdad? Para la doctora. Sí, sí, sí. Porque parecía hasta yo dije, esa no me la sé. No, Esa no, me no, la es que sé. como estamos hablando de la coagulopatía, o sea, No, claro. Oye, se fue a la Que ya los yugular, espantaste, se fue a la yugular Fernando. con Adi. Ya espantó. Es que quería hablar de Se fue la audiencia. No, yo claro. Ya no entendí. Yo claro, es que todos los pacientes que cursan con este proceso tienen un porqué, se tienen que anticoagular, porque depende de esta anticoagulación que tú le hagas en el momento propio y adecuado, y es cuando lo vas a definir. ¿El paciente va a evolucionar mejor sí. o no va a evolucionar O se tan va, o adecuadamente? se va a coagular, Se va a como dijo complicar. Como el maestro mencionaba, Canales. Dijo Que Robert. cada O se paciente va a es coagular. diferente, digo, hay pacientes a los que les han hecho ¿cómo se llama? Están dando este tratamiento y aún así van hacia la mortalidad, o sea, cada paciente es diferente y tiene un trasfondo previo. Claro. ¿no? Sí, porque lo vieron los estudios de los italianos y los estudios de los chinos en Hunan. De ahí encontraron la elevación de estos De factores, estos factores, porque se dieron claro. cuenta ahí los estudios que hicieron. Ah, sí. Entonces de ahí vino el debate
de que no es originada necesariamente en el pulmón toda la acción, sino en desde el la nivel de la cascada, coagulación. la coagulopatía, Así exactamente. es. Muy bien. Claro eso. El doctor Jaime Kleiman tiene alguna información muy importante que dar. Tengo varios avisos parroquiales. Talán, talán. Bueno, número uno, mis felicitaciones a mis compañeros que han estado dando su trabajo totalmente altruista aquí en el hospital, de varias especialidades. Yo hablo ahorita por mis compañeros ginecólogos que hemos estado en el campo de batalla y atendiendo a pacientes subrogadas, pacientes que vienen de la población por la campaña en la que varios hospitales, entre ellos el Hospital Español, signó, ¿sí?, para dar atención a las pacientes. Llevamos aproximadamente más de 100 pacientes, 105 pacientes atendidas aquí subrogadas, que nos las han enviado del ISSSTE, del Seguro Social, y nosotros también hemos dado nuestro trabajo sin aceptar un solo centavo a cambio. Sí. Entonces, mis felicitaciones para mis compañeros que hemos estado en el campo de batalla. Verdad, Además hemos seguido los protocolos que dicta la norma oficial. Pacientes que tienen que venir con su prueba de COVID. Si están aquí y se detectó que la prueba de COVID es positiva, entonces se siguen los lineamientos y los protocolos que el hospital dicta para la atención de estas pacientes. Créanme, no es fácil porque, y menos ahorita, en el que pues tenemos que cuidar obviamente a nuestras pacientes, pero también tenemos que cuidar a nuestro personal de salud aquí. Por supuesto. Exacto. En otro contexto, el Congreso de Ginecología del hospital, del Colegio de Ginecólogos, que se iba a hacer en septiembre, pues se cancela por obvias razones y lo vamos a pasar para dentro de un año, o sea, en mayo del año que entra, si seguimos aquí, 2 semanas. vamos a hacer el congreso, ya les mantendremos informados. Obviamente, pues todos los de aquí estamos invitados a participar activamente en el congreso y pues lo vamos a hacer. Lo malo es que se va a postergar un año. Lo bueno es que mi presidencia va a seguir un año, entonces. Un año más. Yo digo lo bueno, Sí, no claro. por mí, porque es un trabajo bastante importante, pero es algo bueno. Y por último, la misión del colegio, una de las misiones del colegio es la educación médica continua, y para no dejar ese hueco que nosotros en el colegio mes por mes tenemos cursos de educación médica continua aquí en el hospital, en el aula, y para no dejar ese hueco, pues vamos a tener nuestro primer curso virtual, ¿sí?, que se va a llamar, no sé si está pasando, actualización en ginecología y obstetricia, y lo vamos a dividir en 4 módulos. Módulo 1, la paroscopía, van a ser los lunes y los viernes, lunes 25 y viernes 29. Módulo 2, materno-fetal, el 1 de junio y el 5 de junio. 3, oncología, 8 y 12 de junio. 4, sexualidad, 15, 19 de junio. Y el 22 vamos a tener una conferencia magistral. Todo esto, los laboratorios Abbott nos hicieron el favor de apoyarnos, y pues tenemos que seguir adelante independientemente de que exista o no esta pandemia. Pues nosotros tenemos que seguir adelante y tenemos que ver recursos, ¿no? Y yo creo que el hacer el primer curso virtual que va a hacer este colegio, pues es un
es una forma de demostrarle y hacer que el público pues esté con nosotros Aquí y no está. dejar Aquí está. la educación médica pues así, o sea, se paró todo. La vida sigue y nosotros también tenemos que ver la forma de seguir adelante. La actitud. Exactamente. Y yo creo que pues seguimos con Samuel. Sí, sí, veo, Sí. lo presento. Mira. Vamos a tener un enlace virtual con el doctor Samuel Weinberg. Pues así, paró todo. La vida sigue. Están regañando. ¿Estás comunicándote Sí, si con quieres él? ya presentarlo, ya está en línea. Voy a ¿eh? presentar al doctor Samuel Weinberg Mel, médico cirujano por la Universidad Autónoma de México, especialidad en ginecobstetricia y doctor en bioética por la Universidad Anáhuac, con el tema ¿por qué tarda tanto la vacuna en la emergencia sanitaria por el COVID-19 y requisitos éticos mínimos? Doctor Weinberg, muy buenos días, ¿nos escuchas? Está atrasado, Creo que tiene un... porque no está en el DF, ¿Dónde está? en Valle de Bravo. ¿Cómo sufre? Está fuera de México. No, no te entiendo. Sí, Sí, cómo no, gracias, buenos días. Doctor Weber, te escuchamos, ¿estás al aire? Está bien, ¿dónde Bien, está? ¿me pueden escuchar ustedes bien? Sí, Sí. Sí, muy bien. a ver, Mejor por llamada porque si no se va a escuchar mucho ruido. Sí, se va a ver un... escuchar, entonces a ver, mejor por teléfono normal. a ver. Así que ya tenemos nosotros su imagen y todo aquí en pantalla para que se escuche en tiempo real y no se Dile, haya ¿no? cortado. Se escucha muy... Sí, Muy Sí. bien, agradezco mucho al colegio y a Salud para Todos dáselo. para poder... Ahí, ¿no? no, ahí está perfecto. Sí. No, Pero es que se escucha mucho ruido y se va. Sí, les doy las gracias Sí. a Salud para Todos. A ver, a ver, dile, no, Sí, es mejor, doctor, porque se A escucha ver. mucho. Ok. dile. Doctor, ya tomamos su imagen, pero me está diciendo la productora que mejor una llamada normal y por puro audio. Porque se escucha mucho el. Y además bote. el- está bien lo que ustedes me digan. Ok, le voy a marcar, pero ya está al menos su imagen y esa la vamos a estar poniendo. Ok. Mientras, si quieres, dar Bueno. el currículum de Samuel para no perder el tiempo. Sí, exacto, nos va diciendo, doctor. Mientras voy a dar el currículum del doctor Weingers. Weingers. Es maestría y doctorado en bioética de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac del Norte, diplomado en colposcopía, diplomado en alta gerencia hospitalaria. En el ámbito laboral ha trabajado tanto en medicina privada como en el sector público. En medicina privada labora en el Hospital Español de México como especialista en ginecología y obstetricia. Y en el ámbito público en la Secretaría de Salud en el Hospital General Dr. Manuel G. González, donde como bioeticista ocupando del 2007 al 2011 el cargo de jefe de la Ok, división de doctor. bioética. Están dando En su el año currículum 2011 y ocupa el así cargo con de el director altavoz, de planeación y y ya desarrollo nos dice, académico pasamos la en la diapositiva Comisión Nacional de tal, Bioética hasta el mes de ¿no? febrero del Bueno. 2013. Durante el periodo de 2015-2018 fue Diapo uno. coordinador de la maestría de bioética en la Universidad de Anáhuac del Norte. A partir de febrero de 2015, presidente del Comité de Ética de Investigación y presidente del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital Manuel G. González, miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, secretario de Difusión y Promoción de la Academia Nacional de Bioética y del Bienio 2014-2016, actualmente vicepresidente de la Academia Nacional de Bioética. En el ámbito académico, profesor asociado de ginecología y obstetricia y colposcopía y profesor de pregrado y posgrado en la Universidad de Anáhuac de México en diversas asignaturas relacionadas con la ética y bioética, profesor del curso de posgrado en la maestría y doctorado en ciencias médicas odontológicas y de la salud de la UNAM, del programa universitario de bioética de la UNAM. El doctor Weingers
Es miembro colegiado y federado y ponente de congresos nacionales e internacionales y ha publicado en revistas de investigación arbitradas. Es miembro del comité editorial de la revista Ética y Medicina, ganador de la medalla Liderazgo Anáhuac de Bioética en el 2014. Sus áreas de interés de investigación son principalmente en embarazadas y adolescentes, el juicio moral, el consentimiento informado y asentimiento del síndrome, agotamiento del personal de salud y el lenguaje utilizado en documentos relacionados a la salud. Muchas gracias. Bueno, doctor, muy bien, entonces estamos listos para que nos empiece, por favor. Con mucho gusto, si quieren poner ya mi presentación. Exacto, ya está lista la diapositiva 1. Ok, Entonces, muy bien. Para que No se- sé si ya me escucha todo el auditorio ya. Ya escucho. Muy bien. Bueno, pues quiero primero agradecer la invitación del programa Salud para Todos y al Colegio de Ginecólogos y Obstetras, profesor Álvarez Bravo, del cual soy miembro hace más de 30 años, por supuesto. Y también, pues, debido a mi puesto como vicepresidente de la Academia Nacional de Bioética, agradecer también a la gente que me escucha por parte de la Academia. Bueno, vamos a iniciar. Me gustaría mucho comentar que en especial hay como mucha interrogante sobre la posibilidad de que salga una vacuna de manera muy rápida, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco de todo lo que conllevan los aspectos éticos para lograr sacar al mercado una vacuna y en este caso, ante la emergencia sanitaria que tenemos, pues de manera tan importante. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Listo. Ya está, doctor. Bien, entonces, como dice la lámina o la diapositiva, la historia lo demuestra. Pequeños sacrificios en algunos pacientes han traído grandes beneficios a toda la humanidad. Me gustaría mucho mencionar que en la historia de la vacuna, cuando inició esto, si me pasan la siguiente lámina, vamos a ver cómo a finales del siglo XVIII, el doctor Edward Jenner, de manera empírica también, sin un método científico muy bien estructurado, inyectó a un niño de 8 años para ver qué respuesta tenía del suero de una persona, de las lesiones de una persona que ya padecía la viruela vacuna. Esto fue en mayo del 1796, me pasan lo que sigue. Y entonces, Sí, la que el sigue. que siguió en esto fue casi 100 años después, cuando Pasteur, si me pasan la que sigue, cuando Pasteur, Listo. dándole el crédito al doctor Edward Jenner, logra, digamos ya de manera más científica, a inyectar contra el bacilo anthrax y contra la rabia, y de esta manera empezó a salvarse muchísimas personas. Entonces, el nombre de vacuna viene porque originalmente la enfermedad estaba en el ganado vacuno. Muy bien. ¿Y hacia dónde quiero dirigir mi plática? Pues hacia donde todos sabemos que en los siguientes 100 años, de 1880 hacia el siglo XX y ahora el XXI, se han hecho abusos, transgresiones éticas en nombre de la ciencia, y esto ha causado pues problemas éticos en la creación de fármacos y vacunas, ¿no? Tenemos me quieren pasar las que siguen, donde dice problema ético, conductas no éticas en el ámbito de la investigación. Tenemos, por supuesto, muy conocidas las transgresiones éticas que se hicieron por doctores nazis durante los campos de concentración. Y varios años después, 10 y 15 años después, todavía había una gran cantidad de transgresiones éticas que principalmente se llevaron a cabo durante los periodos norteamericanos, ya que se habían llevado a todos los investigadores europeos. Entonces, como pongo aquí en el ejemplo, en la escuela Willowbrook infectaron a niños que tenían con virus de la hepatitis, que estaban mentalmente discapacitados, o en el Hospital Crónico de Enfermedades Judío, inyectaron con células cancerosas a los pacientes. Me pasan la que sigue, por favor.
Y así siguieron muchos. Listo. El caso más conocido, seguramente por todo el ambiente médico, es precisamente los experimentos Tuskegee, que se hicieron más o menos en 400 personas de afroamericanos, donde se les inyectó la sífilis. Les puedo comentar en este ámbito que pues hay un documento que tuvo que emitir cerca del 2011 la Comisión Nacional de Estudios Biomédicos y de la Conducta Humana de Estados Unidos, pidiendo un perdón y explicando cómo fueron atrocidades y conductas no éticas durante todos estos estudios. Poca gente sabe también que al mismo tiempo se hicieron estudios también de gonorrea, incluso en países como Guatemala, que fueron pagados con dinero federal por parte de Estados Unidos. Me pasan la que sigue, por favor. Listo. Es por ello que, platicándoles todo esto, que el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial empezó con el Código de Nuremberg, en el juicio de Nuremberg en Alemania, y a partir de ahí se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos para proteger precisamente la dignidad y el respeto de todas las personas, y finalmente empezaron varios años después a crearse documentos ya muy relevantes que sirven como guía. Entre ellos, las más importantes, acabo de mencionar, el Código de Nuremberg en 1947, y seguidito, acabando la guerra, se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 48, y 16 años después, por primera vez, la Asociación Médica Mundial crea la Declaración del Helsinki, que conocen todos los investigadores, como una guía de referencia para tomar en cuenta las consideraciones éticas al investigar. Por supuesto, después vino algunas guías muy importantes de buenas prácticas clínicas, o de la OMS, o de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, etcétera. ¿Me pasa la que sigue? Sí, listo. En México es muy importante mencionar que tenemos nuestra Ley General de Salud, el título 5 del artículo 96 al 103, y tenemos un reglamento muy exquisito donde podemos definir el riesgo, si es sin riesgo, con riesgo mínimo o con riesgo mayor al mínimo, y en el artículo 17 de este reglamento, y en base a eso también nos explica cuál es la consideración que debemos tomar en cuenta. Tenemos también, por supuesto, una norma oficial que procura, como su nombre lo dice, pues crear una guía para todos los investigadores en nuestro país, además de todos los lineamientos y guías que emite la Comisión Nacional de Bioética. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Sí. Listo. Existen, de manera muy académica y resumida, los voy a mencionar, requisitos éticos que son como los, de manera sumarizada, los más importantes a considerar cuando uno está haciendo un proyecto o una investigación para lograr una vacuna. El primero es, por supuesto, considerar que ese proyecto tiene un valor social. Esto quiere decir que nos interesa, en este caso ni duda que la emergencia sanitaria y la pandemia ha provocado que en todo el mundo, como vamos a ver hacia el final de la charla, haya convenios y concesiones con varios científicos de todo el mundo y organizaciones, porque tiene un valor social muy imperativo. Esto es, hoy hay casi 5 millones de personas que se han infectado en el planeta. Muy bien, el segundo punto es tremendamente importante y es crear con validez científica estos proyectos. A este respecto me gustaría detenerme un minutito para explicar que el ensamblaje y la metodología a llevar a cabo en estos proyectos son de gran importancia, que se den a cabo por expertos y de manera muy adecuada. Voy a dar un par de ejemplos ahí de los instituciones donde laboro, de cómo hemos tenido que implementar un subcomité ad hoc para lograr darle rapidez, pero apoyo científico a todos los médicos que están en la trinchera, en la línea, trabajando y que están con los pacientes
pues de diferente tipo, desde que son los sintomáticos, que no son graves, luego los graves y luego los críticos, de acuerdo a la definición de nuestro propio sistema de salud hoy en día en esta epidemia. De tal manera que ayudarles al ensamblaje y a las consideraciones éticas ha sido muy, muy importante. Dar un ejemplo, los científicos que están tratando de investigar, los médicos en la trinchera, dicen, pues quiero ver si esta medicina la puedo usar, si este suero de convaleciente lo puedo usar. Y entonces lo primero es saber si legalmente podemos, y si se puede, basado, como lo voy a mencionar en el artículo 102 de la Ley General de Salud, pero también que esté hecho de tal manera que pueda ser reproducido y que tenga un grupo de comparación para poder darle validez científica. Después, por supuesto, pasando al punto 3 de quiénes son los sujetos a los cuales vamos a invitar, pues en este caso también la metodología en el proyecto es muy diferente. Por eso es que tenemos tantísima noticia. No es lo mismo tratar, ya lo decía la doctora hace un momento, pacientes que son casi asintomáticos, pacientes sintomáticos pero que no son graves, a pacientes graves, que pacientes que están críticos en terapia intensiva intubados. Entonces, mi grupo al que yo estoy intentando realizar la investigación, pues tiene diferente, digamos, pronóstico, y además, pues toda su sintomatología y daño corporal también es diferente, de tal manera que no es lo mismo incluir a todos, ¿no?, que a un grupo específico. Esto es muy importante cuando hacemos la investigación para promover una vacuna o no. Lo otro, por supuesto, es intentar darle una proporción favorable. Acaba de salir la noticia hace 2 días de que ya está la primera vacuna intentada contra el COVID-19 y nadie se fija. Luego están pensando que ya están poniéndola en pacientes, y no, está en 45 sujetos sanos para medir la biodisponibilidad y la seguridad de esta vacuna, que pasó de una fase de animales por primera vez a una fase en personas. Por supuesto, después quiero tocar el tema del consentimiento informado. Quiero hacerles ver cómo hacemos, ya tienen el panorama. El doctor Kleiman mencionaba hace rato que han ingresado más de 100 pacientes. Ustedes saben que a la familia de estos pacientes se mandan en aislamiento. Así es. Están lejos del hospital o fuera del área médica. Así es. Y requerimos efectivamente que nos firme alguien el consentimiento informado para poder proseguir de acuerdo a nuestra ley. Claro. Y no lo tenemos, este consentimiento firmado por los familiares. Entonces, en el Hospital Gia González creamos un consentimiento informado con un adendum que dice que debido al aislamiento entendemos que van a dejar en consideración de 2 médicos especialistas la posibilidad de hacer cualquier intervención o maniobra, tanto médica como de investigación, y así estamos resolviendo parcialmente el que nos permitan, bajo la libre expresión médica y tratamiento y de investigación, el poder hacerlo. Hay gente que está criticando fuertemente esto, pero nos parece que estamos intentando mantener la consideración ética del consentimiento informado para poder tratar e investigar al mismo tiempo en los pacientes. Y finalmente, el punto 7, que es el respeto a los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Pues es parte del consentimiento informado, pero parte también en base a qué voy a cuidar el riesgo-beneficio, en base a qué voy a cuidar su identidad. No por estar ahí, yo no puedo romper, si es investigación, no puedo romper la confidencialidad ni la privacidad de ese paciente. Entonces debo de codificar toda la información y que quede claramente protegido. También, si estoy haciendo una investigación y obtengo resultados rápidos, ya sean negativos o positivos, puedo explicarle a los demás pacientes que iban a ingresar a la investigación que ya no es necesario porque no va bien ese proyecto, ¿no? Quiero ahora, me pasa la que sigue, por favor. Quiero ahora mencionar
el sustento Listo. legal. Voy a leer brevemente el artículo 102 de la Ley General de Salud, que dice que se puede autorizar con fines preventivos, terapéuticos, rehabilitatorios o de investigación el empleo en seres humanos de medicamentos o materiales respecto de los cuales aún no se tenga ninguna evidencia científica suficiente de su eficacia terapéutica o se pretenda modificar indicaciones terapéuticas de productos ya conocidos, que esto es lo que más está sucediendo cuando han propuesto la hidroxicloroquina y la acitromicina y algunos antivirales. Lo que se ha modificado es la indicación terapéutica y la dosis de administración. Esto se tiene que reportar bajo una metodología y un protocolo que debe de darse a conocer a la COFEPRIS, que es nuestra institución de la Secretaría de Salud que regula los riesgos sanitarios. Y el artículo 103 también dice que puedo tratar a una persona enferma y utilizar estos recursos, aunque estén bajo investigación, siempre y cuando intente disminuir el sufrimiento del paciente y cuente con el consentimiento informado que ya mencioné. Me pasan la que sigue, entonces, para tratar qué se está haciendo en las Listo. investigaciones de salud. Es la diapositiva 14, voy a pasar a la 15. La 15. Y me gustaría decir que casi Es todas lo las que sigue vacunas, del 103. es donde dice fase preclínica de investigación. Ah, no, la que sigue. Me gustaría comentar que estas fases Ya. preclínicas en animales o en organoides o en tejidos se explora y se investiga hasta con duración de 2 o 3 años previos a poder entrar a una primera fase clínica. De tal manera que es importantísimo esta fase donde aquí tuvimos la oportunidad de que, como ya se había estudiado el síndrome respiratorio del Medio Oriente con un virus que también es coronavirus, entonces había una fase preclínica conocida. Por eso es que empezamos a oír a los 2 o 3 meses que ya se conocía la estructura genética, que ya se sabía cuál eran las partes de ese virus, cómo funcionaba, cuál era el metabolismo, de qué manera infectaba y cómo se reproducía y transcribía este virus dentro del organismo humano. Pasamos a la que sigue. Entonces, ya en las fases clínicas, les acabo de mencionar que salió la noticia, seguramente mucha gente alcanzó a leerlo, ¿no? Se refiere a una introducción de una vacuna para determinar cuáles son los efectos biológicos y la seguridad y parte de la inmunogenicidad. Generalmente se estudia en grupos sanos, no en personas enfermas. En esa fase está apenas nuestras vacunas contra el virus, coronavirus, el SARS-CoV-2. Muy bien, la fase 2, me pasan la que sigue, se refiere ya a empezar a estudiar a voluntarios, pero hasta en números mucho más grandes, para ver realmente la capacidad de crear anticuerpos contra la enfermedad y seguir manejando la eficacia y seguridad. Y no es hasta una fase 3 donde ya se tiene como objetivo ya manejar la seguridad y efectividad, conociendo todo lo que mencioné previamente, y ya se puede empezar a vacunar a miles de individuos. Como voy a mencionar más adelante, estas fases pueden llevarse, y bien rápido van, cada una medio año cuando menos, ¿no? De tal manera que, ¿qué es lo que está sucediendo en la realidad? Pues que los comités de ética en investigación hoy en día tienen un papel vital para estar revisando estos protocolos de manera acelerada, pero de manera cuidadosa en los aspectos éticos y legales, ¿no? Y de tal manera que el estándar de revisión no debe por ningún motivo relajarse, a pesar de todas las urgencias que pensemos que tenemos, y la seguridad y calidad de todos los ensayos debe estar garantizada. Me pasan, por favor, la 20, la que sigue, en donde dice respuesta coordinada. Sí, Les listo, quiero ya está. mencionar que por primera vez en el mundo, debido a que hay 5 millones de personas que se han infectado, hay una respuesta coordinada mundial donde
gran cantidad de institutos nacionales de salud de varios países, la Fundación para los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, más de una docena de compañías que trabajan en la industria farmacéutica, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos, todos juntos están desarrollando estos proyectos financiados de manera muy cuidadosa en la parte ética y legal para cada país. Aquí en la diapositiva 21, no sé, ojalá lo puedan ver, es la noticia que salió en Uno TV el 18 de mayo que dice: los esfuerzos para encontrar una vacuna contra el nuevo coronavirus comienzan a rendir frutos en Estados Unidos, ¿no? Y anuncia este lunes que tuvo resultados positivos provisionales. Y lo que se refiere es que vacunaron a 45 personas sanas, donde inventaron 3 tipos de dosis para empezar a ver cuál sería la dosis ideal que genera las suficientes anticuerpos en nuestro cuerpo ya en personas enfermas. ¿Me pasan la que sigue? La que sigue, Jesús. Donde dice hechos, para ir concluyendo y cerrando mi presentación y estar atento a ya está hechos. Dice, no existen vacunas aprobadas para prevenir infección en este momento para el SARS-CoV-2. Desarrollar, se están intentando 4 modelos para desarrollar vacunas. Una de ellas es basada en el RNA mensajero, que es como funciona este coronavirus, es un virus RNA, con la experiencia que ya se tenía en el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que se llama en sus siglas MERS. Un segundo proyecto muy importante utilizando como vector a un adenovirus para que a su vez cambie el RNA del virus y deje de ser infectante, ¿no? El tercer modelo es que están atenuando el propio virus COVID-2 de tal manera que sirva una vacuna con virus atenuado. Y un cuarto modelo, que ya está intentando ir más rápido, utilizando anticuerpos monoclonales neutralizantes contra la acción de la capa S del virus, la proteína en la capa S del virus, de tal manera que está así. Y cuando uno busca la información científica de todos estos 4 modelos, todos coinciden en que no antes del 2021 vamos a tener esta posibilidad maravillosa de tener ya la vacuna, y muy probablemente tampoco tengamos ninguna medicina factible de que ya esté probada y aprobada científicamente. Bueno, les agradezco mucho el que hayan tomado la atención y quedo atento si gustan para pláticas o preguntas o dudas. Hay varias preguntas, doctor Samuel. El doctor Kleiman tiene una pregunta primero para ti, sí. Si nos haces favor. Primero que todo, Samuel, muchísimas felicidades, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. O sea, muy interesante tu exposición, muy clara. La verdad es que nos da gusto que gente como tú, personas que son egresadas del curso y que participan y que son de parte del colegio, pues nos den este tipo de charlas. La verdad es que te agradezco, Samuel, y tengo una pregunta. Partiendo del principio de la beneficencia y no maleficencia, ¿se justifica el uso de medicamentos no aprobados para esta enfermedad, sí, por la COFEPRIS, y aprobados para otras, pero como cloroquina, fraxeparina, etcétera, pero no vacunas? ¿Estamos de acuerdo? No, es el mismo mecanismo que hay que cuidar. Miren, cuando allá en el GEA González me dicen, vamos a usar la hidroxicloroquina porque hemos leído de 12 casos que trataron en China, o 20 casos en Italia. Tenemos mucho cuidado de ver, primero, que el sustento para darlas
ya sean aprobadas para otra indicación. Así O es. sea, en este momento no se está aprobando que utilicen ningún medicamento que no sea conocido y aprobado para otra indicación. Entonces, Claro. lo que estamos avalando es que tenga ya un soporte científico de riesgo y beneficio, y lo que se modifica es la dosis o vía de administración e indicación. Pero no es un medicamento inventado, a ver qué hago, porque Claro. sería una catástrofe ética. Sí, Y Samuel, te habla el doctor Canales. sí, doctor. Incluso se está usando la ivermectina. En Puebla la están usando mucho, que es un antiparasitario, si lo conoces. Sí, Y lo están usando como norma en los hospitales, y están usando la hidroxicloroquina en los hospitales del seguro, y están saliendo los pacientes a pesar de los antivirales, el que se está usando en Estados Unidos, que se usa en el ébola y en el SIDA. Aquí no lo tenemos, pero allá les está resultando. El problema es de que en la pandemia pues ya van más de 1 millón, casi 1,5 millones de pacientes infectados. En Estados Unidos ya van más de casi 100,000 muertos. Estamos en una pandemia sin precedentes. Hay más de 20 vacunas en desarrollo, en investigación. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es nuestro futuro? Es muy incierto. En México ya superamos los 50,000 casos, de acuerdo a nuestra Secretaría de Salud, pero tenemos un panorama muy, muy incierto, ¿no? No sé cuál sea tu comentario. Sí, los comentarios son exactamente similares a los que acabo de decir. Primero, basados en la Ley General de Salud de nuestro país, artículos 102 y 103, que nos permiten tomar estos recursos. Segundo, entonces, el Comité Hospitalario de Bioética y el de Ética en Investigación toman una participación muy importante en verificar cuál va a ser el protocolo de tratamiento de estos pacientes, y están basados precisamente en pequeñas publicaciones de casos que van sumando la experiencia. En ese nivel estamos. Entonces, lo que estamos procurando es que tengan este sustento mínimo de haber sido ya utilizados para no causarle daño a nuestros pacientes. Y lo que modifican es, vuelvo a decirlo, la indicación o la dosis. Y esto nos da cierta tranquilidad. Y lo otro es que vamos avanzando en la publicación de varios países, Italia, España, China, Estados Unidos, que nos van dando este aliento a decir, sí, vamos a seguir utilizando. Y mi otro comentario es a quién se le está dando y qué medicina y en qué momento. Ese es el tema, que al no estar bien protocolizado, uno pensaría que yo lo puedo usar para cualquier paciente. Está ahí la doctora que nos explicaba la coagulopatía y todos estos problemas. En esos pacientes se trata mucho más con cortisona y anticoagulantes y algún antibiótico que en un paciente que recién ingresa y está delicado, pero le va muy bien usando estas medicinas que menciona usted, doctor. Está la doctora Durán, que quiere hacer de una pregunta que está haciendo un escucha. Te Sí, la lo va a escucho. hacer. Un Adelante. radio escucha, Eva Berenstein, nos pregunta, ¿ya contagiada una persona puede salvarse con la vacuna o únicamente sería preventiva? Sí, las vacunas son idealmente, como su nombre lo dice, gracias a Eva, muchas gracias por estar escuchando. Las vacunas son preventivas. Lo que mencionamos hace un momento son algunas medicinas que se dan ya para tratar los casos. Una vez que tengamos la vacuna, seguramente no importará si fuimos o no pacientes, valdrá la pena para reforzar nuestros anticuerpos, porque parece que también hay estudios que la enfermedad no logra dejar una huella de memoria suficiente. Entonces, seguramente nos vamos a tener que vacunar todos y si por desgracia alguien está enfermo, además tratarse. Así es.
El doctor Fernando Castillo te quiere hacer una pregunta, doctor. Sí, Doctor Samuel, un gusto escucharlo. gracias. Mire, en relación a la pregunta que hizo el doctor Kleiman, Jaime, y la controversia hace un momento que se manejó, de qué se está usando en México y con qué contamos, y qué está autorizado y qué llegó para quedarse, en este caso, estoy enterado, por ejemplo, es un ejemplo de un hospital de la Ciudad de México. Se está utilizando un tratamiento en área COVID en Joco, con lo que cuenta el hospital, creo que es importante mencionarlo para este esquema. Se está utilizando algún tipo de antibiótico como la ceftriaxona, de 1 gramo cada 8 horas. Es con lo que cuentan, estoy hablando del material con lo que Eso cuentan, sí. no con lo que tenga que ser o deba de ser, quiero aclararlo. En la sala de terapia intensiva, es con lo que cuentan, y es triste mencionarlo. Se está utilizando paracetamol 1 gramo IV cada 8 horas. Se está utilizando hidroxicloroquina o cloroquina 40 miligramos al día, después cada 12 horas posterior. Si es opcional y tiene la ivermectina, claro, porque tampoco cuentan con la hidroxicloroquina, a menos que se le pida al familiar. En este caso, la ivermectina también, que el típico antiparasitario que utilizamos para la sarna que le decimos, o la escabiasis, Escabiasis. útil en algunos de los piojillos, ¿sí? Y que inhibe la replicación viral después de 24 horas, reduce el RNA viral, y después a las 48 horas no se encuentra material aparentemente viral, a razón de 150 miligramos. Se está utilizando esteroides, que era el dilema, en qué momento, de dexametasona, general u otro, el que tengan a la mano, porque no tienen, a la razón del 5º día o 7º día que viene el debate, precisamente en este efecto de la cascada que está surgiendo hacia el pulmón, en forma sistémica. Y de antemano la ventilación mecánica. Lo que me sorprende es que también nada más tienen 8 ventiladores, ¿sí? Una cosa de felicitar, acaban de realizar aquí a través del CONACYT ventiladores ya desarrollados en México Y por el de bajo costo también con el Politécnico, ya van autorizados ya por COFEPRIS, ya van a sacarlos en gran proporción junto con la industria maquiladora automotriz. O sea que ya vamos a poder realizar y tener cerca de 1000 ventiladores en menos de 15 días. ¿Sí sabías esto, doctor Samuel? Sí, si me permite nada más recontestarle al doctor, Ajá. este principio de usar lo que tengamos se llama principio del mal menor. Esto quiere decir que si tengo que tomar una acción forzosamente innecesaria y tomo la menos mala, Exacto. ese principio bioético se llama el principio del mal menor y no es la más adecuada, pero es la que se puede usar. O la que se Está tenga. Sí. basado en este principio. Exacto, De tal doctor. manera que sí, está bien todo lo que están usando, debe de estar registrado nuevamente, son productos y medicamentos que ya se conoce su efecto, ya se conoce su riesgo, su beneficio, sus eventos adversos, y se hace pues lo que cada hospital tenga a Tiene. su mano. Es una tristeza que los hospitales no se hayan preparado con suficientes ventiladores, porque desde enero sabíamos que venía este tsunami de pandemia. No, y doctor Samuel, hablando precisamente de la bioética, ¿no? Que usted es el experto, ¿no? Es triste en realidad realmente lo que está pasando en México, como usted dice, y generalmente, así como está este ejemplo de como el hospital de Joco, podemos tener que todos los demás, más o menos, estamos en la misma situación. Entonces ese concepto de bioética creo que no tiene fundamento en México, no se está llevando a cabo. Tristemente, quiero decirlo de esa manera, me atrevo a decirlo porque suena muy fuerte. ¿A usted qué opina, doctor? Sí, yo te puedo decir que a mí desde enero el Hospital Gea González, siendo yo presidente de ambos comités, me llamó a las mesas directivas para prevenir exactamente esta fase de prevención
de qué personal iba a salir, cuántas camas íbamos a asignar, cuánto material teníamos, cuántos ventiladores teníamos. Hoy está sobrepasado también, debo decirlo. Hay más de 100 pacientes internados en este momento, cuando la capacidad de todo el hospital es 120. Hay más de 40 y tantos pacientes intubados, cuando normalmente tenemos una capacidad de 20 ventiladores. O sea, se está usando todo lo de los quirófanos para salvarle la vida a las gentes. Pero sí ha estado interviniendo en cómo hacer los consentimientos informados para investigación o para tratar a los pacientes debido al aislamiento, cómo dar información telefónica. Les doy otro ejemplo, si me permiten. Pues no es lo mismo que hable quien sea, a que hable el médico tratante que está en UCI y que sea muy amable. Hicimos un formato que dice: muy buenos días, soy el doctor tal, yo estoy a cargo de su paciente, le quiero informar, le quiero dar gracias por mantenerse aislado, no tiene idea cuánto nos ayuda eso. ¿Se fijan? Esas cosas que parecen muy simples son bioéticas. Claro. Y esto ayuda a que no pase lo que pasó por ahí, que oímos en un hospital del Estado de México, que los familiares estaban tan alterados por falta de información adecuada y credibilidad. Entonces, todos estos detallitos de cómo informar, de cómo hacer un consentimiento, de cómo llamar telefónicamente, de que haya suficiente equipo, pues es cuestión de los directores. Pero tiene usted razón, doctor. Somos un país que con tristeza no tenemos los recursos que nos merecemos. Yo lo diría de esa manera. Sí, realmente la imagen que estamos dando ante otros países realmente, desafortunadamente, no es la propia y es muy triste y ellos lo saben. Por eso somos un país que no se habla bien de nosotros. Entonces es muy triste. Y claro, y no estoy hablando nada más de este tipo de material, sino estoy hablando también de que se carece de todos los recursos de protección precisamente para todo el personal médico. Ellos mismos compran sus materiales como pueden. Entonces el problema y la pena que yo tengo ahí registrado con una gran compañera que me atrevo a decir que fue asesora a nivel de la República, no digo su nombre, de una institución muy importante en nuestro país. Tristemente, ella está muy bien enterada de tantas cosas que están pasando en este sistema, y lo más triste todavía es que nuestros médicos, los médicos especialistas, los médicos que están dando todo, los de gran experiencia en nuestro país y que están sacando todo esto adelante como pueden, están falleciendo. Y eso es muy triste, porque tenemos, vuelvo a repetir, a lo mejor estoy hablando de más, tenemos un gobierno que en unas tardeadas nos está hablando de situaciones que realmente no existen. Nos inventa números, la bioética, doctor, nos inventa números que no son. Entonces, creo que tenemos que retomar este aspecto, porque a nuestros mismos médicos se les está flagelando, se les está atacando, como se había conceptualizado anteriormente en los otros programas. Se les trata mal en las calles y no hay derecho. No hay derecho, porque eso es bioética, doctor. ¿O usted qué opina? Sí, me encanta que estés mencionándolo. No es solo tu opinión. Sabemos de que el gobierno ha denostado a todo el servicio médico nacional, y hubo una respuesta de más de 50 colegios que le exigieron una disculpa, que no la dio. Que no la ha dado. Presidente no la ha dado y no la dio de manera adecuada. Se volvió a burlar. Ni la baba. Pero pues miren, nosotros tenemos que participar esa es nuestra ética profesional. Cuidarnos, hacernos del mejor equipo que podamos de protección universal, no el que nos dan, el que tenemos que conseguir para protegernos, claro, porque efectivamente estamos muy expuestos. Segundo, pues ayudar a toda nuestra población, esa es nuestra vocación, y por supuesto que entraría lo que le llamamos nuestra ética profesional con nuestra vocación. Yo felicito al doctor también por, digamos, la valentía de expresar todo esto en la radio. Es cierto, sabemos que eso está pasando, no hay suficiente equipo ni de protección
para todos nuestros médicos que están en la línea, ahí de batalla, ni hay tampoco suficientes medicinas, ni ventiladores. Ya lo teníamos todo esto, y ojalá muchos hospitales hayan echado a andar desde enero y febrero las fases de acoplamiento y hacerse del mayor equipo posible. Muchas gracias. Sí, doctor, gracias. Pues creo que se cortó. No, es una llamada que está entrando. Bueno. Enhorabuena por el Politécnico. Yo soy universitario, pero también soy profesor por oposición por el Politécnico en Medicina y Cirugía, que han desarrollado esos ventiladores. Ojalá y demuestren que todas estas condiciones que nos están presentando hagan que hagamos un país fortalecido a pesar de nuestras autoridades. Claro. Y que estamos viendo que el Seguro Social están presentando unas condiciones donde están teniendo que los colegas que comprar sus equipos de protección. Eso es verdaderamente triste. Yo tuve la oportunidad de rolar allá por tu hospital, el Gea González, con los grandes dermatólogos ahí, y bueno, pues mis respetos para el hospital, desde el maestro que era que fue el especialista en cirugía ortognática y en cirugía plástica, que ya Fernando Ortiz Monasterio, que ya falleció, que toda una institución, y todo el grupo del doctor Amado Saúl, del doctor Latapí, Mi maestro. sí, que eran Obdulia, la doctora Obdulia, que fue directora del dermatológico Pascua, y el doctor Luciano Domínguez, la doctora Teresa Ojayo, y bueno, pues todas ellas, muchos siguen trabajando en el departamento de derma, así es. Fue un placer haber rotado por ahí, y pues, doctor, ¿hay algún lugar donde la gente te pueda localizar? Dejé en la última diapositiva mi correo. Sí, es muy importante. @gmail, si quieren ponerlo. A ver, otra vez, por favor, despacio. Hay otra diapositiva. La última dice, donde dice, gracias, bioética Weingers, punto en minúscula, @gmail.com. Ahí pueden, pues, por supuesto, estoy atento. Y quisiéramos creo que tiene otra pregunta. Sí, yo quiero darle un poquito de un vuelco a la plática. Ya hablamos sobre el tratamiento, pero yo quiero tu opinión muy importante en cuestión de que tenemos que tener cuidado también de lo que venden en la calle, desde los cubrebocas hasta las pruebas rápidas para COVID. Y obviamente las pruebas diagnósticas, ahorita el gold standard, el estándar de oro que tenemos es la PCR en tiempo real, pero todavía no se sabe, todavía no tienen un corte establecido de la carga viral con la que se debe de decir que es positivo o negativo. Entonces, ver ese tipo de pruebas, las pruebas IgG, IgM, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque pues ya hay muchos laboratorios que presumen de dar laboratorios a nivel particular. Salió una de Abbott muy buena, que están ya dando sus pruebas y las están mercadeando, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Samuel? Bueno, buena pregunta. Sí, gracias. Miren, una parte tiene que ver también con la investigación, ¿se fijan? Claro. ¿Cuánto tarda exactamente en lograrse una prueba que nos garantice un mínimo de infección, pero que ya salga positivo? Y lo otro sería la calidad de producción de este producto y de dónde se están obteniendo los antígenos. Es todo un cuestionamiento ético
que tiene que ver, habría que explorar quién lo produjo, cuál ha sido su protocolo de investigación, cuáles son los pasos. Entonces, yo en este momento les sugiero a las personas, si tienen duda, que se comuniquen a la COFEPRIS o al INDRE, a ver si en esa metodología está adecuada para Aceptada. considerarla buena la prueba efectivamente. Claro. Es todo un tema, es que vamos muy rápido. Dentro de un año esto ya no va a ser un tema de discusión. Vamos a tener pruebas estandarizadas a través de IgG, IgM o a través de PCR. Y esperemos ¿no? que ya esté la Genética. vacuna también. Exactamente, seguramente en un año todos vamos a tener una o dos vacunas muy eficientes, esperemos. Y Para el también COVID. quisiéramos pedirte que ya pasando la pandemia, un día nos acompañes por acá y nos compartas tu experiencia, pero ya físicamente tenerte Con aquí, con que nos mucho hagas gusto, el sí. favor. Además es tu Ha casa. sido- Además es tu casa. claro, gracias. Ha sido toda una experiencia el aporte de la bioética. Por un lado el Comité de Bioética Hospitalario y por el otro el de Ética en Investigación. Ha sido toda una experiencia también donde hemos tenido que innovar, crear, ser muy cuidadosos, muy cautos, muy reflexivos. Estamos también en un grupo en línea, tanto en el de Ética en Investigación como en el de Bioética, que es algo muy innovador, que antes no se hacía, validarlo, estas sesiones, etcétera. Les agradezco a todos muchísimo la oportunidad. Muchas gracias, Samuel. Gracias, Que doctor tengas un Samuel. excelente día. Muchas gracias. Aquí Gracias. te vamos a hacer llegar una constancia de agradecimiento del programa a través del doctor Gabriel Rojas. Muy bien, Y del muchísimas doctor gracias. Un saludo Kleiman. a todos, cuídense. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. saludos a la familia. Y queremos hacer un Gracias. agradecimiento a la doctora Maru Ramírez, quien también fue el vínculo para tener aquí a la doctora Durán Ángeles. Todavía tenemos 10 minutos. Le mandamos saludos a la doctora, que no está presente, pero muchos saludos, doctora. Es que no la dejaste, tú eres su jefa, ¿no? No la dejaste no. venir. No, la doctora tenía cuestiones laborales, entonces Por eso no había la que dejaste cumplirlo. venir. Adi, ¿algo más que quieras? No, fíjense que Comentar, nos, que nos gustes mandaron un artículo muy interesante De lo acerca del del ultrasonido Y de aquí del pulmonar. Hospital Español, ¿verdad? Fue Rafael Zabaleta quien nos mandó el link del artículo. Es un artículo salió lo de español aquí. acerca de un ultrasonido pulmonar. Entonces, bueno, ya lo leeremos y podremos opinar al respecto de este ultrasonido, ¿no? Ok. Ahí está Entonces, el agradecemos link. el link. Sí, pues es que no es un todólogo y hay que ver Sí, cuáles son sí. las implicaciones de ello, ¿no? Probablemente no se Muchas esté haciendo en gracias. No, México. y Rafael. se agradece que hablen, Gracias, Rafael, que den porque información. digo, yo no soy experto en radiología, no sabía las implicaciones ¿no? y las aplicaciones Sí. del ultrasonido. Sí, sí, se Pero te está usando agradecemos últimamente. y gracias a Marco, que es un urgenciólogo. Te agradecemos mucho, Marco, que hayas insistido en esto, porque esto pues nos amplía mucho el horizonte y el conocimiento, pero Ujú. creo que los que manejamos pacientes de primera intención y que yo he estado en servicios de urgencia toda la vida hospitalaria que he hecho, no, pues no tenía contemplado el ultrasonido, ¿no? Sí, ¿no? Pero Sí, sí, voy se a está usando. revisar esta referencia bibliográfica y bueno, pues me diste una herramienta más diagnóstica para poder aplicarla, ¿no? Claro. Te agradecemos, Marco, y aquí tiene una defensora el doctor Fernando Castillo, Rosy Órale, Torres. una fan. Dice, excelente participación del doctor Castillo. No lo interrumpan, no lo interrumpimos. No, nadie lo interrumpió. Nadie Ahora lo sí. interrumpió. Ahora sí. Gracias, fans. Gracias a su fan del doctor. ¿Algunas consideraciones? Yo tengo una. Bueno, el día de hoy salió
en las noticias lo del semáforo para empezar a salir y empezar a hacer vida normal, ¿no? La nueva normalidad. Y pues yo veo, no hay que ser malos críticos, no hay que criticar todo a mal. Yo siento que el semáforo que puso Claudia Sheinbaum está de acuerdo a lo que debe ser, o sea, un semáforo de acuerdo al número de camas y no al número de la fecha. O sea, decir, ya el día 3 de junio ya puede salir toda la población y pues yo creo que eso es totalmente nulo y no tiene razón de ser. Pero hacer un semáforo y hacerlo de acuerdo al número de las camas que están en los hospitales, o sea, si ya tienes el 65% o menos del 65%, ya pasa de la fase roja a la fase naranja y luego pasa a la amarilla con 50 y o sea, no me lo aprendí de memoria. Y luego a la fase verde. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante y eso lo único que denota es, y algo que me llamó mucho la atención y que me gustó fue, a ver, yo estoy en mi establecimiento, yo vendo botellas, por decir algo, o estoy en una estética, y la estética, los de la estética pueden salir cuando hay fase amarilla. Entonces ya llegamos a la fase amarilla, yo ya abro al día siguiente mi estética, pero ¿qué puede pasar? Que al día siguiente pase de fase amarilla a fase naranja, entonces tengo que cerrar mi estética. Exacto. Y eso yo creo que se debe de hacer énfasis con o sea, que la gente, toda la gente, pues haga y todo lo del semáforo. Yo creo que eso es muy buena idea y yo creo que lo tenemos que hacer todos. Digo, nosotros porque nos dedicamos a la cuestión de salud, pues no hemos parado, o sea, estamos en fase roja y en fase roja podemos salir a la calle, pero mi esposa, por ejemplo, que no tiene nada que hacer en la calle, no es una función vital, pues ha estado en casa todo el tiempo, ¿sí? Y así como esto, pues tenemos varias cosas. Yo entiendo que muchos comercios están muy afectados, pero de nada nos va a servir abrir la tienda cuando al otro día nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Yo creo que es muy importante dar esta comunicación y hacer reflexión en la gente de que, pues primero es la salud. Y sobre todo también a mí me inquieta mucho esto de que la mayoría de los seres humanos que estamos viviendo esto aquí en este México querido y en todo el mundo, sobre todo que no entren en pánico escénico. No se trata de pensar que todo está perdido. No se asfixien. No se asfixien, por favor. La intención de esto es retomar y hacer conciencia con qué cuentan, cómo deben de organizarse en sus hogares precisamente para poder llevar una vida plena sin situaciones de violencia, porque esto nos está llevando prácticamente a situaciones de violencia intradomiciliaria y la verdad no se vale. Entonces no nos la creamos tanto, tenemos que poner las cartas sobre el asunto. Pero dice el jefe que bajó la violencia. Sí, ¿verdad? Pues es que no hay nadie en las calles. Bueno, la violencia en las casas, no. En la calle, En la calle, sí. pues no sé. No sé. Y una cosa muy importante que yo quiero también comunicarle a la gente, porque me ha tocado, ¿no? Pacientes que me han hablado por teléfono y son pacientes que no puedo postergar y se tienen que checar, ¿no? Le digo, ven al consultorio y la respuesta de algunas de ellas, yo no voy a tu consultorio porque está en el Hospital Español o está en el Hospital Ángeles y ahí hay COVID. Sí. Como que si, No se quieren atender. como si el COVID estuviera saliéndose por las ventanas, ¿no? Sí, exacto.
Pues no, obviamente el pabellón donde están los enfermos que tienen COVID es un pabellón que está totalmente aislado. Y tiene todas las precauciones para entrar y para salir del pabellón y los consultorios están totalmente aparte, que sí se tienen que subir al elevador. Inclusive les platico que en los elevadores están puestos en el piso la forma en que uno debe de comportarse dentro del elevador, o sea, hacia dónde tiene que ver. Toda la gente debe de tener su cubrebocas quirúrgico, y deben de o N95, y hay gente que tiene hasta los industriales, bienvenidos, y decirle a la gente que no por el hecho de venir al consultorio de su médico, ya por el hecho de salir en el estacionamiento del hospital se van a contaminar. No. Sí es importante hacerle mención a esta gente que cuando llegue, o sea, las medidas generales, ponerse cubrebocas, lavarse las manos, en los consultorios, por lo menos en el mío, les damos gel antibacterial antes, durante la consulta y después, para que no haya ninguna contaminación. Se limpia perfectamente el área donde está o donde estuvo la paciente, sale la paciente, se vuelve a hacer una limpieza del piso, y la recomendación que yo le doy a la gente que sale a la calle, aunque sea para la consulta o para el súper, es que llegando a su casa se lave las manos. Y que no lleguen con toda la familia a la consulta. Exacto, no, que no, eso es muy importante. Se quite los zapatos, sí, antes de entrar a la casa. Y yo lo que hago personalmente es les echo cloro a la suela y los dejo ahí a un lado. Y se acabó. No los dejo afuera porque se los vuelvo. Oigan, pues muchas gracias por estarnos sintonizando, por habernos visto. Como siempre, este programa se queda grabado en los podcasts de YouTube, Instagram, Facebook, Salud para Todos, todas las tiendas digitales y por supuesto Twitter. La siguiente semana vendrá con nosotros la psicóloga Gremlin, otro tema, los invitamos a estar con nosotros. Y pues muchas gracias a la doctora, al doctor Kleiman, al doctor Samuel Weingers, por todas estas pláticas tan interesantes que tuvimos. Muchas gracias, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias. Abrazos y un café, apenas me